Hola a todos, buen día. En esta ocasión el video va a tratar sobre la solución de los ejercicios propuestos de diagramas de cuerpo libre. Estos ejercicios fueron tomados de la red y fueron elaborados por César Macías Zamora. Lo que hice fue modificar algunos de ellos para que coincidieran con lo que estamos viendo en clase y quité también otros. Entonces, esto ya corresponde con la presentación que con el documento, que ustedes tienen disponible dentro de la semana 11 en el contenido del curso. Igual, las soluciones que aquí se ven no están en orden, así que cuidado con eso. El ejercicio que viene como número 2 nos presenta un bloque que está contra una pared y el cual se le aplica una fuerza, F. Y nos pregunta cuántas fuerzas externas actúan sobre el bloque mostrado en la figura. En este caso, solamente vamos a contar cuáles son las fuerzas que se ejercen externas, que se ejercen en el bloque, pero igual vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Así que si tenemos nuestro bloque contra la pared, pues una de las fuerzas precisamente va a ser la fuerza que se aplica para mantenerlo contra la pared. Otra de las fuerzas que va a sentir el bloque va a ser la fuerza debido a la gravedad, a la que ya nosotros le vamos a llamar peso. Y finalmente está la fuerza normal que siente el bloque debido a la pared, porque aquí hay una superficie de contacto. Entonces aquí hay una fuerza normal debida a la pared. Si nosotros pasamos este diagrama de fuerzas a un plano cartesiano, donde tenemos X y Y, en este caso vamos a tener el peso hacia abajo, la fuerza F que se aplica externa a la derecha y la normal hacia la izquierda. Si seguimos analizando el problema, vamos a ver que este bloque está en reposo, no se está moviendo ni cambiando su velocidad. Por lo tanto, vemos que, de acuerdo a las condiciones de mecánica, se encuentra en una condición de equilibrio estático porque está en reposo. Si hay una condición de equilibrio estático, significa que todas las fuerzas externas sumadas van a ser cero. Por lo tanto, vemos que nuestro diagrama está incompleto. En este caso, ¿cuál sería la fuerza que nos faltaría para completar el diagrama y que la suma de las fuerzas sea cero? Tenemos dos fuerzas que se cancelan en el plano horizontal en X, que es la fuerza F externa que se ejerce y la fuerza normal. Si vemos, la fuerza normal se aplica sobre el plano horizontal. Entonces, eso no va a hacer eso no es lo que está evitando que el bloque caiga. Por lo tanto, debe de haber una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción que se dirija hacia arriba. Esta fuerza de fricción va a ser específicamente la que se oponga a la fuerza del peso, de tal forma que se cancelen y ahora sí, la suma de todas las fuerzas debería ser cero, lo que hace que nuestro bloque esté en reposo. Tomando eso en consideración, ya tenemos completo nuestro diagrama, por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería el inciso C, que indica que 4 fuerzas externas son las que actúan sobre el bloque. En el ejercicio 4 tenemos un plano inclinado y un bloque que está en reposo.
De igual manera, tenemos que prestar atención a estas pequeñas cosas que ya nos da como información el problema. Entonces nos dice que está en reposo, por lo tanto está en una condición de equilibrio estático, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en todos los ejes debe ser igual a 0, y aquí ya nos dan la nomenclatura para cada una de las fuerzas. Nos dice la fuerza de fricción, FF, la fuerza normal, F sub n, y el peso, que lo representa como F sub W. Y nos pregunta, ¿cuál diagrama representa mejor las fuerzas que actúan sobre el bloque? Este es un ejemplo que ya hicimos en la clase, así que no voy a entrar mucho en detalles, solamente voy a especificar las fuerzas dentro de mi diagrama de cuerpo libre. Ya habíamos visto que en este caso el bloque siente una fuerza debida a la fuerza de gravedad que se dirige hacia abajo, una fuerza normal debido a la zona de contacto y una fuerza de fricción. Así que en este caso ya tenemos cómo están puestas nuestras fuerzas, por lo tanto ya podemos ver que la respuesta correcta sería el inciso B. El siguiente problema, que es el ejercicio 3, nos habla igual de un plano inclinado, pero ahora no tenemos un bloque en reposo, sino tenemos un carro. Este carro está viajando colina abajo, es decir, ya se está moviendo. Pero veamos qué más nos dice el problema. El problema también nos dice que el carro no se acelera y no se desliza. Si se desliza significa que no hay rozamiento entre la zona de contacto y el carro, lo que significa que sí debe haber una fuerza de fricción. Y que no se acelere significa que la sumatoria de fuerzas igual va a ser a 0. Esto es porque lo que significa es que está viajando a una velocidad constante. No hay cambio de velocidad, por lo tanto no hay aceleración. Tomando eso en cuenta, este diagrama va a ser muy similar al diagrama anterior. Lo que tenemos va a ser el peso, que se dirige hacia abajo, de ahí va a ser la fuerza normal, que se dirige perpendicular al plano, y finalmente la fuerza de fricción, que va en contra del movimiento. Al igual que en el caso anterior, el diagrama solamente vamos a tener tres fuerzas: la normal, la fricción y el peso, y en este caso particular el diagrama que más se acerca sería el 3. Finalmente dejé el ejercicio 1 para el final porque pareciera ser un poco más complicado. En este caso tenemos un sistema compuesto de dos bloques que están en un elevador. Y lo que nos dice el problema es, nos dice que es una situación hipotética, pero dentro de un ascensor que se acelera hacia arriba, aquí nos muestra que el movimiento es hacia arriba y tiene una aceleración. Se encuentran dos bloques. La superficie entre los bloques es lisa, es decir, que no hay fricción entre los bloques. Y al bloque B se le aplica una fuerza P moviéndolo sin acelerarlo horizontalmente, mientras que el bloque A está unido a una cuerda ligera de masa despreciable. Entonces al bloque B se le aplica una fuerza, pero esta fuerza no lo acelera, mientras que el bloque A está unido a una cuerda de masa despreciable. Entonces es una cuerda ideal. Si está unido a una cuerda, debe haber una tensión en el bloque A. Y si se aplica una fuerza sin acelerarlo, significa que no hay cambio de velocidad, por lo tanto va a una velocidad constante, por lo tanto la sumatoria de fuerzas
va a ser igual a 0. En este caso, como es un problema de opción múltiple, lo que podemos hacer es ir descartando, bueno, más bien, seleccionando aquellos incisos que veamos que sí son una respuesta posible. Así que, si nos fijamos en el primero y en el... Si nos fijamos en el primero, así como en el tercer caso, el bloque A carece de una tensión. En ese caso, ya sabemos de entrada que esas dos opciones no son las adecuadas. En cambio, el inciso B y el inciso D, ambos tienen un bloque A con una tensión. Así que una de esas dos opciones debería ser la correcta. Ahora vamos al análisis del bloque B. En el bloque B va a haber varias fuerzas. Una de las fuerzas precisamente va a ser la fuerza que siente el bloque hacia la derecha, que la llamaron P. Y esta la tenemos aquí señalada en los dos. Va a haber una fuerza de rozamiento o una fuerza de fricción cinética en contra del movimiento. Si la fuerza P hace que se mueva a la derecha, la fuerza de fricción debe de ir hacia la izquierda, y esa también ya la tenemos aquí señalada en los dos bloques, en los dos incisos. También vamos a tener una fuerza del peso de B debido a la fuerza de gravedad, que igual está aquí señalada, se dirige hacia abajo, y precisamente el bloque B va a sentir una fuerza normal que se dirige hacia arriba debido a su contacto con el piso del elevador, que también ya la tenemos aquí. Entonces, nuestro único cambio va a ser en la parte de arriba del bloque B. Aquí, la diferencia que tenemos entre estos dos incisos es que en el inciso B solamente hay una fuerza, la fuerza normal debida al bloque A. En el inciso D hay dos fuerzas, la fuerza normal debida al bloque A y el peso de A. Aquí la pregunta es entonces, ¿cuál es la fuerza que siente B? Si nos fijamos en el peso de A, el peso de A es una fuerza debido a la fuerza de gravedad, pero que siente el bloque A. Entonces, esta fuerza, este peso de A, no debe de estar en el diagrama de cuerpo libre de B. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo estoy incluyendo en el diagrama de A. Entonces, sí la va a sentir B, pero la va a sentir en forma de una normal. Por eso es que tenemos la normal del contacto de A sobre B. Aunque no haya fricción, porque ya nos dijeron que la superficie entre los dos bloques es lisa, de todas formas, el bloque B va a sentir una fuerza normal porque hay un contacto. Pero lo que no va a sentir es precisamente este peso de A. Por lo tanto, mi respuesta correcta sería el inciso B. Así es como llegamos entonces al final de la presentación de la solución de estos ejercicios que son de ejemplo para realizar diagramas de cuerpo libre. Muchas gracias por su atención y por ver este video. Nos vemos en clase.